Espérenme que esto quedó muy grande. Bueno. Vamos a ir analizando concepto por concepto cómo armamos nuestra hoja de costo estándar, o si fuera estándar, o nuestra hoja de costos normalizados, sin ser estándar, si fuese en función a experiencias de periodos anteriores, no fuera tan técnica, ¿sí? Entonces, bienes intermedios, vamos a armar la hoja de costos para los 3 elementos de costo, ¿sí? Cosa de poder calcular en términos unitarios, en términos de costos normales, cuánto a mí me cuesta producir una unidad de producto terminado, en componente físico y componente monetario normalizado. Entonces tenemos bienes intermedios, se mide en metros cuadrados, en este caso, vayan viendo el enunciado. Fíjense que de componente físico, ¿cuánto necesito? 2 metros cuadrados para lograr una unidad de producto terminado. El componente monetario, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar o cuánto es lo que normalmente pagaría por este tipo de bien intermedio con las características particulares que tiene, especificaciones técnicas, fórmulas químicas, puntualmente el bien intermedio que yo necesito para lograr mi producto? El precio normal que pagaríamos es de 5 pesos, ¿sí? Por lo que el costo unitario para el elemento bienes intermedios por unidad de producto surge del producto, ¿sí? Componente físico, 2 metros, por componente monetario, 5 pesos, nos da que en términos normales el costo del bien intermedio es de 10 pesos por unidad de producto terminado. Vamos a recursos humanos directos. En términos normales, dijimos que después de hacer todo el estudio, bueno, que fue necesario para esta empresa, se determinó, se calculó que por cada unidad de producto terminado necesitamos 1 hora y media, ¿sí? una hora y media hombre, ¿sí? Entonces, el componente físico para los recursos humanos directos es 1,5 y el componente monetario es la tasa, ¿sí? Al componente monetario en los recursos humanos directos se lo denomina tasa, es de 8 pesos por hora hombre. Quiere decir que por unidad de producto terminado en términos normalizados, el costo de los recursos humanos directos es de 12 pesos, 1 hora y media a 8 pesos la hora. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende todo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora viene la parte más complicada, como siempre, con las complicaciones que tienen siempre los costos de tratamiento grupal, sobre todo en el costeo tradicional, porque acuérdense que en los costos de tratamiento grupal va todo lo que no sea ni bien intermedio ni recursos humanos directos, entonces todo el resto de producción va a parar ahí, a esa bolsa, ¿sí? Vamos a tener, por un lado, los costos de tratamiento grupal fijos, y por otro lado vamos a tener los costos de tratamiento grupal variables. Ahora, fíjense, vamos a salir del compartir. Fíjense en el enunciado. El enunciado nos dice que nosotros tenemos una capacidad de producción de 800 horas máquinas mensuales y que para producir una unidad de producto terminado necesito 15 minutos. Los costos de tratamiento grupal, tanto fijos como variables, siempre van a ir vinculados con la unidad de medida en la que yo mido mi capacidad disponible. En este caso, los costos de tratamiento grupal van a estar vinculados al componente físico de la capacidad de producción en horas máquina, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para poder trasladar el costo de tratamiento grupal a la unidad de resultado productivo, voy a tener que ver cuántas horas máquinas necesito para lograr una unidad de producto terminado. Si son 15 minutos que yo necesito para lograr una unidad de producto terminado, eso en horas máquinas, ¿cuánto representa? 15 minutos, ¿cuánto representan de una hora máquina? Si 60 minutos son el 100%, 15 minutos, ¿cuánto serían? Una cuarta parte. Una cuarta parte, sí, una cuarta parte, si yo lo quiero llevar a decimales, ¿cuánto sería? 0,25, ¿sí? 0,25. Que yo lo tengo acá como 0,25 horas máquinas. ¿Podrían haber puesto minutos acá? Sí, tranquilamente podrían haber puesto minutos, y el componente monetario tendría que ir en
funciona minutos, ¿sí? No en función a horas como lo tengo que calculado yo acá, ¿sí? Si yo pongo minutos acá, el componente monetario es el valor por minuto. Yo acá puse los 15 minutos traducidos a horas máquinas, que es un cuarto de hora máquina, 0,25, y el componente monetario lo calculé por hora máquina, que ahora vamos a ver cómo se calcula el componente monetario. Entonces, los costos de tratamiento grupal, normalizados en cuanto al componente físico, van a surgir o van a estar medidos en lo que yo mida mi nivel de actividad, ¿sí? Mi capacidad disponible. Si yo mi nivel de actividad lo mido en horas hombre en lugar de horas máquina, acá en lugar de ir 0,25, ¿cuánto iría? Si yo midiera mi nivel de actividad en horas hombre. ¿Cuántas horas hombre necesito para lograr una unidad de producto terminado? 1 hora y media. 1 hora y media, ¿sí? Entonces, si en este caso, en lugar de decir la capacidad disponible se mide en horas máquinas, que era la capacidad disponible se mide en horas hombre, ¿sí? Acá en lugar de ser 0,25 iría 1,5, 1,5. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque ese componente físico es el que me dice, yo voy a asignar tanto de costo de tratamiento grupal al resultado productivo en función a ver, en este caso, cuántas horas máquinas consume. Y este producto, en este caso, como la actividad se mide en horas máquinas, consume un cuarto de hora máquina. ¿Sí? Entonces, en función a esa variable física, yo le voy a asignar ese costo al resultado productivo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? En la variable física del costo de tratamiento grupal. ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió? Bueno, consideramos que se entendió. Vamos ahora al componente monetario, que fíjense ustedes, tienen acá 2,4 y 3,75. ¿Cómo calculamos el componente monetario de la hora máquina, en este caso, que es en lo que yo mido mi nivel de actividad? Para calcular el componente monetario, o lo que se llama la tasa de los costos de tratamiento grupal, deje de compartir, ¿no? Ahora están viendo el pizarrón. Necesito que vean el pizarrón para poder calcular ese componente monetario de los costos de tratamiento grupal, que se llama también tasa de costos de tratamiento grupal. Nosotros vamos a tener que armar un cociente, ¿sí? Que va a surgir, denme un segundo que tengo que borrar el pizarrón. El componente monetario de los costos de tratamiento grupal va a surgir de un cociente. Ese cociente va a surgir de vincular, por un lado, el presupuesto que yo tengo de los costos de tratamiento grupal en el numerador y en el denominador la capacidad disponible. Fíjense, vamos a hacer componente monetario de los costos de tratamiento grupal variable. Sí, abrevio todo. ¿Se ve? Este componente monetario se llama tasa, ¿sí? Tasa de costo de tratamiento grupal variable, en este caso normalizado o estándar. Si vamos a poner estándar, porque dijimos que los datos eran estándar. Saben que el estándar es un tipo de costo normal. Esta tasa de costo de tratamiento grupal variable va a surgir de un cociente. En el numerador va a ir el presupuesto de los costos de tratamiento grupal variable, y en el denominador va a ir el nivel de actividad presupuestado. ¿Sí? Bien. Nivel de actividad presupuestado en el denominador. Entonces, sería 3.000 dividido 1.920, ¿no, profe? Veamos a ver qué dice el ejercicio. Ah, perdón, adelante. Sí, no me acuerdo lo que dice, vamos a ver lo que dice. Estamos siempre en datos normalizados, ¿sí? Porque estamos armando nuestra hoja de costo estándar. Todavía ni sabemos cómo nos va a ir en el periodo de trabajo, estamos presupuestando. Entonces, el presupuesto de los costos de tratamiento grupal o global variables mensuales es de 1.920 pesos, ¿sí? Para un mes, ¿no? Obviamente el nivel de actividad del denominador también tendrá que ser mensual.
En este caso mido el nivel de actividad en horas máquina. ¿Cuántas horas máquina de capacidad normal tengo presupuestadas? 800. ¿Sí? Por lo que la tasa, que es el componente monetario al que yo llamo tasa de costo de tratamiento grupal variable estándar o normalizado, va a ser de ¿cuántos pesos por hora máquina? ¿Cuánto me da este cociente? 2,4. 2 pesos con 40 por, esta barra es por, ¿no? Hora máquina, abrevio HM, ¿sí? ¿Qué significa esto, estos 2 pesos con 40? Significa que cuando el resultado productivo consume una hora máquina, yo le tengo que asignar 2 pesos con 40 en concepto de consumo de los costos de tratamiento grupal variable, ¿sí? Esto es por hora máquina. Pero en este caso el producto que yo estoy fabricando consume nada más que 0,25, entonces obviamente que lo que le voy a asignar por utilizar las horas máquinas va a ser lo que surja del producto de componente físico, un cuarto de hora máquina, volvemos al compartido. Fíjense, el resultado productivo no usa una hora máquina, usa 0,25, pero ¿cuánto es el valor que yo trasladaría al resultado productivo si consumiera una hora máquina? 2,40, entonces 2,40 por un cuarto de hora que va a usar el resultado productivo, yo le voy a asignar de costo de tratamiento grupal variable en términos normales el resultado productivo 60 centavos, ¿sí? Porque este producto consume 0,25. Puede haber otro producto que en la realidad es así. Un producto consumirá 0,25, otro consumirá media hora, otro consumirá otra hora, otro consumirá 5 horas, ¿sí? Entonces, le voy trasladando la utilización de los costos de tratamiento grupal variable al resultado productivo, tanto los variables como los fijos, en función a las horas, ¿sí?, que utiliza el resultado productivo de la capacidad disponible. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Paréntesis acá. Bueno, esto es el sistema de costeo tradicional, ¿sí? Donde nosotros decimos, bueno, en esa bolsa de gato que está la amortización, los seguros, los impuestos municipales, los recursos humanos indirectos y todo aquello que no sea a nivel intermedio ni recurso humano directo, arbitrariamente, si se quiere, definimos trasladar el costo de eso al resultado productivo a través de esa variable física con la que yo mido mi capacidad disponible, mi capacidad instalada. Después vamos a ver cuando trabajemos con el costeo por actividades. El costeo por actividades lo que pretende es establecer un costo lo más cercano posible, ¿sí?, a lo que es el costo en términos normales, en términos reales, del resultado productivo, ¿sí? Es decir, abrir, ¿sí?, y ya no tener un solo concepto o una sola variable como son las horas máquinas para trasladar el costo de los costos de tratamiento grupal al resultado productivo, sino que decir, bueno, a ver, ¿por qué yo, por ejemplo, el recurso humano directo le tengo que trasladar ese costo al resultado productivo a través de las horas máquina? Por ahí no tiene ninguna relación el consumo, ¿sí?, del costo de los recursos humanos directos en función a las horas máquina. Entonces, cuando trabajemos con el costeo por actividades, vamos a hacer una apertura de la organización por actividades, y el concepto que vamos a cambiar va a ser decir, bueno, a ver, el resultado productivo no es el que no consume factores de producción, sino que las actividades consumen o utilizan los factores de producción, y en última instancia las actividades son las que me permiten obtener el resultado productivo. Entonces vamos a lograr un refinamiento del sistema de costos y vamos a lograr un costo más aproximado o más exacto, ¿sí? Pero en esta etapa, y como analizamos nosotros el control presupuestario, estamos trabajando con los sistemas de costeo tradicional, que utilizan la mayoría de las empresas, ¿sí? Pero tiene esta falencia, que si uno se pone a analizar y dice, bueno, es una metodología y se utiliza, pero fíjense que estamos trasladando a través de las horas máquinas una bolsa de gatos, ¿sí?, que son conceptos tan disímiles que lo correcto es tratar de identificar una variable física, ¿sí?, del consumo de cada uno de estos elementos, ¿sí? Esto se los quería aclarar para que después, cuando vean el costeo por actividades, puedan ver cuál es la diferencia entre una metodología y la otra. Pero por ahora estamos en costeo tradicional, estamos trabajando con esta forma de calcular o trasladar el costo de tratamiento grupal al resultado productivo, ¿sí?
Estamos hasta acá ahora vamos a hacer para el fijo, con el variable, ¿se entendió? El componente físico, en este caso mido el nivel de actividad en horas máquina, por lo tanto, componente físico van a ser los minutos de hora máquina que necesito para terminar este producto en condiciones normales, ¿no? El tiempo que necesita descansar la máquina, no sé, el tiempo de reparaciones, está todo incluido y todo considerado en ese cuarto de hora, ¿sí? Es un tiempo normal que debería llevarme lograr una unidad de resultado productivo. Y el componente monetario dijimos que surge del cociente entre el presupuesto de los costos de tratamiento grupal variable y el nivel de actividad presupuestado, que en este caso son horas máquinas y son 800 horas máquinas. Entonces, para cada hora máquina, el costo de tratamiento grupal variable por hora máquina es de 2,40 pesos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Seguro todos? Sí, sí. Bueno, miren que le seguimos agregando condimentos, ¿eh? Si se pierden, avisen. Bueno, así como calculé la tasa de los costos de tratamiento grupal variable, tengo que hacer lo mismo para la tasa de los costos de tratamiento grupal fijos, ¿sí? ¿Cómo la voy a calcular? Ya la pueden calcular ustedes solos. ¿Qué es lo que va a cambiar? El numerador. En lugar de ser el presupuesto de los costos de tratamiento grupal variables, va a ser el presupuesto de los costos de tratamiento grupal fijos, ¿sí? Entonces, vamos a calcular para los fijos la tasa estándar por hora máquina, en este caso, porque dijimos que el nivel de actividad se mide en horas máquina. El denominador no cambia, ¿sí? Porque sigue siendo el mismo nivel de actividad. Lo que sí va a cambiar es el numerador. ¿Qué presupuesto de costos fijos tengo para este periodo? ¿Cuánto tengo de costos presupuestados? 3.000 mensuales. ¿3.000 mensual? Sí. Bien. Para la capacidad disponible, fíjense, para la estructura disponible, los costos fijos presupuestados son de 3.000 pesos mensuales para esas 800 horas máquinas. Obviamente que si se modifica las horas máquinas, cambiarán también los costos variables y los costos fijos presupuestados. Entonces, ¿cuánto me da la tasa de costos de tratamiento grupal fijos por hora máquina? ¿Cuánto da este cociente? 3,75. 3,75. Quiere decir que cada vez que yo utilizo una hora máquina, traslado en concepto de costo de tratamiento grupal fijo, normalizado o estándar al resultado productivo, 3,75 pesos. Entonces, si yo vuelvo al cálculo del costo unitario normalizado para el costo de tratamiento grupal fijo, componente físico 15 minutos, 0,25 hora máquina, componente monetario 3,75 que surge de este cociente. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? El producto del cuarto de hora por los 3,75 son 93,75 centavos, que son los que voy a asignar, o ese es el costo normal para el resultado productivo en concepto de costos de tratamiento grupal fijos. Hago la sumatoria del costo normal de bien intermedio, recursos humanos directos, costo de tratamiento grupal variable y costo de tratamiento grupal fijo, y calculo un costo unitario de producción normalizado, ¿sí? En este caso dijimos que eran términos de estándar, de 23,5375. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Esto es lo que a mí debería costarme. Si yo trabajo con la eficiencia estándar, durante el periodo de trabajo, si yo cumplo con esa eficiencia estándar para los 3 elementos costos, en componente monetario y en componente físico, a mí lograr una unidad de resultado productivo terminado debería costarme 23,5375 pesos. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mirar, después del periodo de trabajo en términos reales, cuánto me costó a mí producir una unidad, ¿sí? ¿Y por qué? Vamos a ver, ¿dónde hubo algún desvío favorable o desfavorable? ¿En el bien intermedio, en los recursos humanos directos, o en los costos de tratamiento grupal? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer mirando o haciendo el control presupuestario. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. ya con esto terminamos nuestra etapa de cálculo del costo unitario de producción normalizado, y esta es la información que yo voy a utilizar para el presupuesto integral, ¿sí? Cuando yo presupueste
el costo de producción y presupuesto el costo de venta, voy a usar estos 23,5375 como costo unitario presupuestado. Y después del periodo de trabajo, con la información real, voy a ver qué pasó, ¿sí? Entonces, para poder trabajar con esto, vamos a mirar de nuevo los datos del enunciado. Acá marquen un dato muy importante de los datos normalizados, que es el dato del presupuesto de costos de tratamiento grupal o global fijos, que dice 3.000 pesos. Ese dato, ¿sí? Siempre para los ejercicios, márquenlo, porque lo van a usar después para los desvíos en los costos de tratamiento grupal. Donde dice el presupuesto de costo de tratamiento global o grupal fijos de 3.000 mensuales, ese dato márquenlo, ¿sí? Y guárdenlo para después para los desvíos. Bien, entonces, vamos a ir a ver la información real que nos dice, ¿sí? Obviamente en nuestro sistema de información, tenemos la información presupuestada, después tenemos la información real que se va acumulando a medida que vamos consumiendo bienes intermedios, consumiendo recursos humanos directos, haciendo las liquidaciones de los recursos humanos directos, consumiendo cada uno de los elementos de los costos de tratamiento, tanto los variables como los fijos, vamos acumulando en el sistema de información, a fin de mes tenemos toda la información. Entonces, esta información fue para el mes de marzo, datos reales. Primer dato importante, producción equivalente. Como les decía yo, esto me indica en términos de costo incorporado cuántas unidades, ¿sí? Logramos. No significa que esas 2.880 sean unidades físicas, sino que tiene que ver con el grado de avance, pero eso es lo que nosotros nos vamos a evaluar, ¿sí? Y vamos a utilizar para decir, bueno, yo logré en términos de unidades equivalentes 2.880 unidades, ¿cuánto me tendrían que haber costado si yo hubiese trabajado con los costos normalizados en componente físico y monetario? ¿Y cuánto me costó realmente producir esas 2.880 unidades? En bienes intermedios, en recursos humanos directos y en costo de tratamiento grupal, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, voy a compartir, ¿está el compartido? Sí. Ah, sí, está compartido, ¿no? Ustedes sí, bien. Sí. Sí, profe. Entonces, lo primero que vamos a hacer, voy a abrir acá, vamos a armar como un, como cálculos de ayuda, ¿sí? Primero por ser la primera clase, para que ustedes se ubiquen dónde están, ¿sí? Después, el costo unitario estándar siempre lo tienen que calcular, pero todo lo que viene ahora de este cuadro que yo les voy a mostrar, es más que nada para que ustedes se ubiquen qué es lo que estamos haciendo cuando calculamos los desvíos. Después pueden calcular directamente los desvíos en las clases siguientes, no hacen falta que hagan la continuidad de este cuadro. Entonces, primero, lo fundamental para analizar o hacer el control presupuestario es definir cuál es mi producción equivalente. Hay un ruido ahí de fondo. A ver. ¿Alguien tiene ruido de fondo? Bien. Entonces, lo primero que tengo que definir es cuánto es mi producción equivalente, porque los desvíos que yo voy a calcular son para la producción equivalente. Eso también anoten, ¿sí? Los desvíos o el control presupuestario van a surgir o versan o se tratan sobre la producción equivalente, ¿sí? Dijimos que no necesariamente siempre tenemos la misma producción equivalente para los distintos elementos de costo. ¿Por qué? Porque si yo corto el periodo de trabajo y tengo incorporado 100% de bienes intermedios y 50% de recursos humanos directos, ¿sí? La producción equivalente no va a ser la misma. Para simplificar, ahora vamos a trabajar como que sí, que cortamos el periodo de trabajo y todos tienen el mismo grado de avance incorporado de bien intermedio, recurso humano directo y costo de tratamiento grupal. Entonces, nuestra producción equivalente, que sobre la cual voy a calcular los desvíos, es de 2.880 unidades para bienes intermedios, 2.880 unidades para recursos humanos directos, y la misma cantidad para costos de tratamiento grupal fijo y costos de tratamiento grupal variable, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo concepto por concepto. Fíjense en el enunciado, vamos a bienes intermedios. Dejen recursos horas hombres que está primero, vamos
a recursos humanos directos, ¿sí? Recursos humanos directos. Fíjense, durante el mes se compraron, no, esperen, denme un segundo, que quiero ver algo acá. A ver si les hice, esperen que voy a dejar de compartir, por ser el primer ejercicio, a ver si se los voy a modificar, denme un segundito, Bueno, volvemos al enunciado. Bien, ya les comparto. Bueno, dijimos, vamos a leer qué pasó con el primer elemento del costo, que son los bienes intermedios. Dice, durante el mes se compraron 6.200 metros cuadrados de tela a 31.310 pesos y se utilizaron 5.580 metros de tela, ¿sí? Esos 5.580 metros de tela que yo utilicé, los utilicé para lograr cuántas unidades de producción equivalente para el elemento bienes intermedios, 2.880 unidades, ¿sí? Entonces, vamos a seguir compartiendo. Vamos acá. Profe, yo me perdí. Sí, dígame. En esto que estaba leyendo, Sí. lo de las 2.880, no, ahí me perdí. Sí. ¿En qué se perdió? ¿Qué serían las 2.880? Lea, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? ¿Producción? ¿Equivalente? Hola, ¿está ahí? Ya, sí, sí. Justo ahí Bueno, la ¿qué leí. dice? Bueno, Ahí que decía el texto, pero ahí se corta. que después usted leyó algo de la producción y me perdí. No, a ver, primer dato que necesitan analizar ustedes. Primero necesitamos definir cuánto es la producción equivalente para cada elemento de costo. En este caso, los tres elementos tienen la misma producción equivalente. En la realidad no es así, ¿sí? Generalmente son diferentes según el grado de avance de la incorporación de cada elemento de costos al resultado productivo. Pero vamos a empezar, en caso sencillo, mismo grado de avance. Entonces yo digo, bueno, yo logré 2.880 unidades, ¿sí? Que tienen incorporados bienes intermedios, recursos humanos directos y costos de tratamiento grupal, ¿sí? Bien, ahora lo que dijimos, bueno, vamos al primer elemento de costo. Fíjense, en términos reales, bien intermedio, ¿cuánto compré yo de bienes intermedios? Y yo compré de bienes intermedios 6.200 metros, no tenía inventarios iniciales, compré 6.200 metros a 31.310 pesos. ¿Cuánto utilicé de esos bienes intermedios para producir esas 2.880 unidades? Utilicé 5.580 metros de tela, ¿sí? Entonces, para que yo pueda calcular el costo real, ¿sí?, de bienes intermedios para esas 2.880 unidades, yo digo, bueno, si yo compré, ahí tienen que hacer un cálculo auxiliar de cuánto pagaron el metro de tela, porque compraron a 31.310 pesos 6.200 metros de tela, ¿sí? ¿Me siguen? Eso les da un valor unitario por 5.580 metros, que es lo que consumieron, me dice, bueno, en términos reales, mi costo en bien intermedio, ¿sí? 5.580 metros de tela por el componente monetario, tanto por metros, pues vamos a ver cuánto fue, pero surge de este cociente de 31.310 dividido 6.200, mi costo real, ¿sí?, para producir esas 2.880 unidades, mi costo real de bien intermedio fue 28.170 pesos, ¿sí? Que son esos 5.580 metros de tela por el costo unitario del metro de tela. Si yo hubiese trabajado con la eficiencia estándar en componente físico y componente monetario, ¿cuánto me tendría que haber costado a mí producir 2.880 unidades terminadas, ¿sí?, para el elemento bien intermedio? Si por cada unidad dijimos que yo tengo que gastar 10 pesos
de bien intermedio. Entonces, ¿cuánto me tendría que haber costado? A ver, díganme ustedes. Si cada unidad en términos normales me tendría que haber costado 10, y yo produje 2.880, mi costo normal para bienes intermedios, ¿cuánto tendría que haber sido? 28.800. 28.800, sí, hay que agregarle un 0 ahí, sí. Bien, ¿y cuánto fue? 28.179, ¿sí? Entonces, ¿acá qué pasó? Fíjense, yo tendría que haber incurrido en un costo por la utilización de los bienes intermedios en términos normales para producir 2.880 unidades de 28.800 pesos. ¿Y cuánto fue mi costo real? ¿Fue mayor o menor? 28.179, ¿es mayor o es menor? Menor. Menor. ¿Tuve un desvío? Sí, tuve un desvío. ¿Sí? Favorable. Sí, gasté menos. Entonces, en términos de costos, si yo gasté menos, ¿esto es un desvío favorable o desfavorable? Favorable. Favorable, muy bien. Tuvo un desvío de ¿cuánto favorable? 621, fíjense, hagan la cuentita. ¿Da 621? Sí, 621. Perfecto. Un desvío favorable, porque en términos reales, el costo del bien intermedio para producir 2.880 unidades fue menor que lo que estaba establecido por el estándar, ¿sí? Si yo hubiese trabajado con la eficiencia estándar en el componente físico y hubiese tomado el precio estándar, tendría que haber gastado 28.800 pesos, y gasté 28.179. Este desvío es favorable. Siempre en los desvíos pongan favorable o desfavorable, no los signos, porque según como uno arme la resta, el signo le va a dar positivo o negativo, ¿sí? Bien, este desvío de 621, después vamos a ver que en los bienes intermedios, como son inventariables, tiene una particularidad y tenemos dos formas de calcular el desvío. Entonces, estos 621 son con un método de cálculo de desvío en el precio, sobre todo de los bienes intermedios, según otro método va a dar otro número. Pero en principio, ¿sí? Considerando el consumo de 5.580 metros al precio pagado por cada metro, mi desvío es favorable, ¿sí? En 621 pesos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Algunos se perdieron. Hablen. No, profe, lo único que hice yo fue saqué más el costo por metro y da 5,05, que se había presupuestado 5. Está bien, anote ese dato porque lo va a necesitar. Ahora, fíjense, nosotros acá estamos calculando un total, ¿sí? Un 621 favorable, que yo les digo, es según hay dos métodos para calcular el desvío en los bienes intermedios en el precio. Entonces, según uno de los métodos, el desvío total nos va a dar 621, según otro método nos va a dar otro número. Pero este desvío de 621 yo voy a abrir en desvío componente monetario y desvío componente físico, todavía no lo abrí. Para cuando yo abra el desvío en el componente monetario necesite ese dato de 5,05, así que guárdelo, que es lo que pagamos por cada metro de tela realmente, ¿sí? Después vamos a ver qué pasó con los metros, el desvío en el componente físico, ¿sí? Ahora esto es el total, después vamos a abrir en físico y en monetario. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Todo seguro? Sí. Bueno. Vamos entonces a recursos humanos directos. Fíjense, recursos humanos directos por los datos que tienen es más sencillo. En términos reales, para producir 2.880 unidades, ¿cuál fue el costo de los recursos humanos directos? Fíjense en el enunciado, ¿cuánto pagamos? ¿Cuántos pesos de horas hombre? ¿34.240? Sí. ¿Encontraron el dato? Datos reales estamos ahora, ¿sí? Esto es todo información real, ¿sí? Acá. Esta columnita van a ser los datos reales. De bienes intermedios gastamos 28.179, recursos humanos directos, ¿cuánto gastamos? 34.240, ¿sí o no? Sí, sí. Bien. Y si yo hubiese trabajado con el costo estándar que me decía de recursos humanos directos, 12 pesos por unidad de producto, ¿cuál tendría que haber sido el costo estándar incurrido?
34.560 para 2.880 unidades, ¿no? Entonces, fíjense, en términos reales, ¿gasté más o menos que lo que me permitía el estándar? Menos. 34.240 es menos que 34.560, ¿no? Entonces tengo un desvío favorable de 320 pesos. Después en el siguiente paso vamos a ver cuánto fue por la utilización de las horas, componente físico, y cuánto fue por la variación en el componente monetario, ¿sí? Pero en total el desvío fue de 320 pesos favorable. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Profe, Sí. una consulta solamente. ¿Sí? El costo normal, 34.560, ¿de dónde sale? ¿Qué cuenta es? ¿Y qué le parece? A ver, piense usted. ¿Cuánto produje? Para Los 2.880 por eso, por ¿cuánto es el costo normal según la hoja de costo estándar o costo normalizado? 2. a 12. Por cada unidad de producto, o lograr cada unidad de producto para el elemento recursos humanos